Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien, bastante bien. El día de hoy encontramos directamente lo que es el contrato típico civil del arrendamiento, también contenido directamente en el decreto ley 106 del Código Civil. Como saben, este es directamente una serie de videos, el cual se explican directamente el resumen del contrato y sus elementos directamente de cada uno de estos, siendo en este caso que el contrato de arrendamiento, a diferencia de los anteriores que vimos directamente con el contrato de compra-venta, el contrato de donación entre vivos, en su caso, pues obviamente esa circunstancia que posteriormente estaremos viendo otros tipos de contrato, como lo que es el contrato de permuta, por ejemplo, pues este contrato no es traslativo de dominio. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento se tiene que tener en cuenta que se basa directamente en una característica que es en sí el tracto sucesivo. Y vamos a ir de forma práctica en sí. Entonces, la definición práctica la encontramos en 1880, en donde se puede establecer que el contrato de arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes se obliga a dar uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por el uso o goce en un precio determinado. ¿Qué quiere decir? Una persona denominada arrendante eh, se obliga a dar uso o goce de un bien a otro denominado arrendatario a cambio de pagar por ese uso o goce. Entonces, en sí este es el contrato típico civil de arrendamiento. Sus características en sí directamente, especialmente es que conocemos que es consensual, en esta situación principalmente bilateral, porque ambas partes se obligan, hay un mutuo consentimiento principal o oneroso, de carácter conmutativo porque es sobre cosa cierta, pero lo más importante es de tracto sucesivo, porque el cumplimiento de esta obligación del arrendamiento es con respecto al paso del tiempo, es decir, debido a que obviamente se obliga el uso de un bien por y goce de este por determinado tiempo, significa que va a transcurrir una serie de meses, semanas, días, especialmente años, hasta que este mismo lo devuelva. Hay que tener presente que el contrato típico civil de arrendamiento, por supuesto, no se caracteriza por, en esta situación, que el arrendatario pueda hacer lo que quiera con el bien. Hay ciertas limitaciones y ciertos aspectos a tomar en cuenta en cuanto a modalidades especiales del arrendamiento. Hay que tener presente lo siguiente, ¿y cuáles son sus elementos? Pues vamos directamente a los elementos, que es lo que hemos estado haciendo con relación a este mismo. Entre los elementos, pues el elemento personal es simple. El elemento personal sería el arrendante y el arrendatario. El objeto, que en este caso sería el elemento real, es en sí la cosa arrendada. Así de simple, ¿ya? La cosa arrendada. ¿Y qué pasa directamente en esta circunstancia con la forma? Bueno, aquí hay una peculiaridad en este y este lo voy a explicar un poco más. Todo depende en esta circunstancia al bien que se pretende arrendar. No es lo mismo que se arrende un bien mueble a uno inmueble y en el caso del inmueble en cuanto tiempo. Si visualizamos en directamente esta circunstancia de referencia en cuanto al registro general de la propiedad, es que si excede de 3 años de conformidad con el artículo 1125, inciso 6, en este caso deberá inscribirse en el registro general de la propiedad. Y siendo en este caso por más de uno. ¿Qué quiere decir? Muy bien. Eso significa directamente que si el arrendamiento, ahorita les voy a poner el artículo. Si el arrendamiento es por más de 3 años o ha anticipado la renta por más de un año, este debe de inscribirse en el registro o a solicitud de parte, de conformidad con el artículo 1125. Entonces, tal como menciona y en sí regula, en este caso, el ordenamiento jurídico, nos podemos contemplar de que formalidad este no es solemne, puede realizarse en cualquiera de las modalidades contenidas directamente en 1574, media vez no sobrepase los 3 años y a su vez esa circunstancia a solicitud de parte o en su caso que se haya anticipado la venta por más de un año. Entonces estas son las obligaciones.
importante a tener en cuenta. Entonces, es un contrato típico civil por el cual un sujeto denominado arrendante se obliga a dar uso o goce de un bien a otro denominado arrendatario a cambio de que éste por ese uso o goce pague un precio a cambio de este mismo. El elemento personal, ¿verdad? En esta circunstancia tenemos el arrendante y el arrendatario. El real en sí directamente es el bien y el precio a arrendar. Y en este caso, el formal directamente ya vimos directamente que hay tres cualidades. A solicitud de parte por más de 3 años y en su caso que se haya anticipado en el anticipo de la renta por más de un año. Dejar su like, suscribirse, comentar, me ayuda bastante a crecer y nos vemos en el siguiente video. Chao.